Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te damos la bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México. Este programa que, pues si no lo sabes, lo transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Tenemos pláticas con artistas de muchas disciplinas para que obviamente te enteres de todo lo que se está haciendo aquí en México y bueno, conozcas tanto artistas locales como artistas pues de los estados de nuestro país. Así que pues te invitamos a que te suscribas al canal, a que comentes y compartas esta plática para que obviamente más personas se enteren de pues de lo que estamos haciendo aquí en el programa. Y hoy vamos a platicar con Vero Gleski. Ella es una artista de la ciudad de Tijuana que nos viene a platicar sobre su obra, sus proyectos, etcétera. Así que pues te invitamos a que te quedes hasta el final. También puedes usar el chat si quieres dejar algún saludo, comentario. Y pues bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Vero. Muchas gracias. Gracias por estar por acá. Muchas gracias, Nemi, por invitarme y saludos a todos. Sí, saludos a todos y bueno, pues sobre todo para que te conozcan, Vero, ya mencioné ahorita que bueno, eres un artista de Tijuana, ¿no? Pero bueno, sabemos que el hecho de que hayas nacido aquí, pues te ha llevado de todos modos a muchos otros lugares, la obra, las piezas, a exponer, a residencias también en otros lugares y bueno, pues obviamente la gente que quiera ahondar en pues en todo tu perfil artístico, pues también aquí les estamos dejando en pantalla tu Instagram y tu página para que entren, para que te sigan y bueno, pues para que se enteren obviamente mucho más, pero pues siempre es mejor que venga de ti, del artista, que nos platiques, pero pues ya sabes, esta pregunta como reglamentaria casi casi, ¿no? Pero que siempre es muy interesante, pues ¿cómo inicia el arte para ti, ¿no? ¿Cómo es que te introduces en el medio artístico? Pues mira, yo empecé saliendo así de la prepa, abrieron la carrera de artes plásticas en la UABC, o sea, yo quería estudiar Ujú, artes, obviamente con intenciones de quiero pintar, quiero dibujar, quiero aprender, o sea, como era más como manual la cosa, ¿no? No era tanto como de concepto, creo que con eso ya fue cuando me fui topando conforme iba madurando, conforme iba creciendo dentro de la carrera, ¿no? Y topándome con maestros, con los mismos estudiantes, que pues, tuve la dicha y todo de que fue muy experimental al principio. Ahorita la verdad no sé cómo esté, pero pues éramos ahí todo un experimento de siendo la primera generación, ¿no? Y éramos nada más tres que íbamos saliendo de la prepa y los demás eran ya personas que ya estaban en sus 20, en mitad de sus 20, sus 30, 40, 50, o sea, entonces eso estuvo muy enriquecedor para mí porque fui topándome con artistas que ya tenían su carrera ujú, pues consolidada, que con una madurez que ya sabían lo que querían y no era tan experimental como cuando yo, o era más bien otro concepto, ¿no? ujú. Y entonces, pues entré a los 18 a la uni en cuanto abrieron y pues poco a poco, ¿no? Me fui metiendo en lo mío. A los 3 años de estar en la carrera me fui, a los 2 años me tomé un semestre sabático y me fui a vivir a Oaxaca, así de que, órale, quiero saber un poquito más, salir de mi burbuja, porque pues siempre aquí en Tijuana, ¿no? Aunque estamos en la frontera, la costumbre de estar viajando entre los dos lugares y pues no me había tocado como que la experiencia de más México, ¿no? Porque pues Tijuana, ya sabes, ¿no? Es así como un híbrido ahí, una cosa medio distinta a todos lados. Y me fui un semestre a Oaxaca a vivir, estuve entre la ciudad y la playa. Eh, Todavía no estaba Oaxaca, o sea, sí estaba, pues, obviamente todos los talleres con Toledo y todo así padrísimo, pero de repente el siguiente año de que yo regresé fue cuando se empezó así como el auge y empezaron a abrir más talleres, más galerías, como más como en arte contemporáneo y padrísimo todo, pero ya no me tocó a mí, ¿no? Pero fue un gran semestre que creo que me abrió la mente, me ayudó muchísimo a
buscar por otros lados, ¿no? Porque pues Tijuana, pues como siempre ha estado así como en un lugar así como pues medio extraño, como que no es de aquí, no es de allá y todo. Y la generación anterior a mí había estado haciendo un montón de cosas padrísimas y colocando a Tijuana en el mapa del arte contemporáneo y se la rifaron, o sea, estuvo viniendo con Tijuana Tercera Nación, Insight, todas estas cosas que fueron un antecedente a la generación de cuando nosotros entramos a la universidad y pues de repente paró, ¿no? Por millones de razones, pero creo que todo ese tipo de cosas que fueron sembrando me hizo como, ok, a buscar en otros lados, pues porque también la falta de espacios culturales aquí en Tijuana y el gran pretexto para viajar, una residencia y conocer y hacer un network con otros artistas, pues es eso, ¿no? Ujú. Y me ha ayudado muchísimo. Y sigo de repente así aplicando. Claro que cada vez es más difícil, porque pues uno va creciendo, otras responsabilidades Sí. que cubrir, proyectos que se van haciendo más largos, a veces un poquito más difíciles, pero pues sí, ¿no? Sobre todo ahorita post pandemia, sí se me ha hecho más difícil la onda de estar aplicando, pero sigo. Ujú, ujú. Sí, 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 no quitas el dedo de renglón de que si sale alguna residencia te puedas ir, ¿no? Sí, tratar, o sea, y de repente es así como millones de aplicaciones y se va haciendo como las vas amoldando dependiendo de las necesidades de la residencia, de lo que te pide. También checar si es algo que va con tu proyecto, con tu claro. investigación, este, si se puede económicamente o no, porque hay residencias que pagas, hay Ujú, residencias que te pagan, hay unas que no te cobran nada, pero tú pagas tus vuelos y todo, ¿no? ujú, Y entonces pues es ir amoldeándote a eso, pero pues se hace un poquito más difícil y ya somos mucho más artistas también y eh, pues puedes no quedar, ¿no? O sea, claro. y no pasa nada también, pero Ujú, siempre es muy bueno ese ejercicio porque estás pues o investigando, recalibrando acá por dónde quieres que vaya tu investigación, si va a tomar otro rumbo, porque también es eso, ¿no? No pasa nada, que de repente ya te empiezas a salir y te empieza a llevar tu misma investigación por otro lado, tu mismo proceso de que quieras investigar en algo técnicamente, entonces de repente uno se casa con su statement, ¿no? Con su ujú, statement de artista y cuando dejas de hacer estos ejercicios te quedas clavada se queda uno, bueno, a mí me ha pasado, en lo personal, a mí me ha pasado que de repente dejé de hacer estos ejercicios y creo que fue como muy al inicio de la pandemia, ¿no? Empezó la pandemia y yo tenía la beca del FONCA ujú, y estaba trabajando en unas piezas, en un proyecto que se llama Estratos Sintéticos, que lo empecé este proyecto a trabajar como desde el 2017 y la ujú. primera vez que lo presenté fue en 206 en Ah, una exposición ujú, que tuve en el 2018. Y entonces vas viendo, ¿no? O sea, cómo va saliendo. Ese proyecto salió a raíz de una residencia, de estarme dando vuelta, estar yendo a visitar diferentes museos geológicos, ¿no? Entonces, y de historia natural y todo. Y entonces dentro de estas visitas, que ujú, no era lo que era mi proyecto o sea, de que estaba haciendo allá, estas visitas me despertaron como este interés, ¿no? En cuestionar sobre nuestra huella del futuro como sociedad, como consumistas, como qué estamos haciendo por el ambiente, cada uno personalmente. Yo lo veía muy, muy como una tarea personal, que ahora creo que también me ha cambiado un poquito porque sí es personal, pero también es como, pues, las grandes compañías que hacen, ¿no? Y por qué los permiten, por qué las políticas lo permiten y todo. Pero bueno, en ese momento
pues me fui por ese, me empezó a llevar el mismo proyecto y el mismo viaje me empezó a llevar en eso, ¿no? A ahondar en eso. Y con ese proyecto apliqué al FONCA en el 2019. Me gané la beca de jóvenes creadores y empezó pues en el 2020, ¿no? Entonces Mm, estaba muy ahí como, ok, este proyecto lo estoy trabajando, ya qué padre, lo empiezo a trabajar y todo, y caí la pandemia, encerrón, lo cual al principio pues no era tan diferente porque pues siempre estoy encerrada aquí en mi o sea, no, ya he dejado de ser vaga, o sea, ya era así como mucho de que tiempo de estudio, tallereo y lo que sea. Y entonces fue así como al principio de que, bueno, la incertidumbre más bien está por mi salud, porque no tengo un seguro médico y total, ¿no? La tristeza de no tener los encuentros de jóvenes creadores que todo el mundo me había compartido, que pues son padrísimos, o sea, todo este rollo de estar platicando con los otros artistas en retroalimentación, con los tutores, total, pues todo eso se convirtió a virtual sí, sí, sí. y ya como que poco a poquito fue así como que, uy, pues ya, ¿no? O sea, esto va Sí. para largo y esto va para largo y esto va para largo, ¿no? Y pues dejé de hacer estas revisiones porque pues también era así como las residencias están paradas, o sea, ¿a dónde voy a aplicar, no? ¿A dónde me voy a ir? Qué miedo viajar, bla, bla, bla. Claro. Y, y dejé de hacer estas revisiones sobre mis statements, ¿no? Tanto mi proyecto, mis statements, o sea, clavada en lo técnico, que es padrísimo y soy súper intensa con lo técnico, pero o sea, el enfoque se tornó a eso y no a esta otra revisión que creo que son como bastante importantes estar en constante revisión, ¿no? Porque sí, a mí en lo personal sí se me hizo como muy difícil, muy, muy lento el hoy volver a como, órale, tienes que Mm, empezar otra vez con este rollo de investigación, pues más en concepto, en cuestionar, en qué propones, ¿no? Y qué o sea, si quieres viajar, ¿qué vas a tomar de estos otros lugares? O sea, estas cosas que antes las trabajaba mucho, las dejé de trabajar y ahorita ya estoy ahí encarrilada. perfecto. Sí, 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 bueno, es como toda esta sacudida, ¿no? Que pasó, ahora sí que forzosa, pero bueno, como dices, ya estás otra vez enfocada. Sí, de repente ahí como que, pues es que ya ves, ¿no? O sea, uno es, o sea, bueno, no sé, no todo el mundo tiene, no todo el mundo está igual, ¿verdad? Pero, pues eres artista y eres tu Todo. vendedor, Todo. social media, tienes que estar en todo, tienes que investigar, dar tiempo también para tu familia, para tus amigos, para descansar. O sea, sí se me ha hecho, no sé si es que ya no tengo 20, o sea que ya, o si sí es así como nada más se me ha hecho más pesado, si social media vino así como también así como a atacarnos de más, Mm, que tienes que estar como que en constante, o sea, no actividad, puedes pues. parar. Oye, es como un agregado a todo lo que ya se tenía que hacer. Sí, sí, así como que pues, quiero ponerme a nada más leer, a seguir, a trabajar, pero de repente es así como, no, pero pues también tienes que atender esto otro, porque de repente me pasaba y 2 semanas Sin sin revisar. sí, o sea, no, sin hacer un post, pero pues es así como, y luego, o sea, el algoritmo ya no existe, o sea, ya no existes, ya cambiaron todas las cosas, y luego así como, ¿qué atención para eso? Yo quiero atención para lo otro. Sí, te entiendo, pero sí, desgraciadamente como dices, ¿no? O sea, está, y creo que cada vez más, ¿no? O sea, como que cada vez la exigencia está más pesada, ¿no? O sea, porque antes Sí, como que todavía seguía saliendo si no posteabas pronto, pero ahora es casi, casi como que te exige el algoritmo, como dices, postear algo diario, ¿no? Entonces dices sí, así como que, ay, pues, o a qué le dedicamos el tiempo, ¿no? También como artistas. exacto, exacto, o sea, sí, ¿a qué le dedicamos el tiempo? Porque toma tiempo.
O sea, aunque sea algo bien sencillo, toma tiempo y toma atención, energía, o cada vez también yo me he hecho como también socialmente más, como awkward, o sea, de que no sé, como que me da un poquito más esa ansiedad social. Yo creo que también fue por tanto tiempo de encerrón y todavía veo pues las secuelas, ¿no? Y, ay, pues no sé, me da como que, ay, qué flojera tener que estar como alimentando esto, pero, o sea, y no es como una cosa de alimentarla, sino uno tiene que estar como compartiendo proceso y todo, y exige todo esto, lo exige demasiado, porque también pues lo necesitas para tu carrera, este, y me da cada vez más así como, ay, no, qué flojera. Ujú. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, en este sentido, Vero, ¿tú crees que, digo, a ti personalmente te ayuda? ¿Te ayuda esta cuestión de estar posteando? O sea, ¿sientes como que sí es algo que ya muy necesario en tu desarrollo artístico, digamos? O sea, Fíjate que, pues sí, ujú, sí me ayuda. También, por ejemplo, ahorita pues, que empecé a retomar como lo de las aplicaciones a residencias y becas y esto, ya te piden. ujú, O sea, no importa de que no tienes que ser así de que millones ni nada de followers, pero el contenido, porque casi todo eso se usa para mostrar proceso, ¿no? claro. Lo cual está padrísimo porque es como un blog, ¿no? Entonces, también puedes no ser tan intensa y poner así como cosas bien sencillas, ¿no? Pero sí creo que sí ayuda. O sea, no, como en una cuestión de que estás manteniendo también como un diario, ¿no? Ujú, Entonces, muestras un poquito del proceso, también está padre, pues, de que aprovechas la onda de que los reels y todo eso, y haces un videíto para mostrar varias partes de cómo produces una pieza o si estás en una exposición. O sea, todo esto ayuda, pero sí siento que también como ayuda consume. ujú, ujú. Y no sé, o sea, te imaginas como las cosas diferentes a veces de cómo las ves, no sé, o sea, sí siento que tiene como que sus pros y sus cons así totalmente. Claro. Sí, a lo mejor ahí, bueno, como todo, ¿no? Buscar un equilibrio que no es fácil de encontrar, ¿no? También. Digo, Totalmente. te hago la pregunta también porque, bueno, a lo mejor, pues muchos artistas que pues están comenzando, ¿no? O jóvenes que están precisamente comenzando, a lo mejor también tienen esta cuestión de que a lo mejor a ellos se les hace más fácil estar posteando todo el tiempo, ¿no? Si ya están Yo creo que sí, acostumbrados, a los ¿no? jóvenes ya nacieron con el chip, ya lo traen. Ya, ya. Pero pues más que nada la pregunta era de que pues si realmente es un esfuerzo que valga la pena, ¿no? Creo que bueno, de todos modos ahorita ya es como la manera de dar a conocer, ¿no? La obra Sí, más que nada, ¿no? Y que la gente se sí. entere, ¿no? Pero oye, ¿no te ha pasado bueno, no sé, ahorita se me ocurrió esta pregunta, ¿no? Es de que hay más gente viendo virtualmente que yendo, ¿no? A las exposiciones también, ¿cómo ves? Híjole, sí, totalmente, totalmente. ¿Y sabes algo? A mí me ha pasado de yo estar desde ese lado. De repente, como que te digo, mi energía social ha sido como mucho más baja, termino bien agotada en los fines de semana de que ya de haber chambeado y me he perdido bastantes exposiciones, y las he visto por video. Y digo, Mm, no, o sea, tenemos que apoyarnos entre los artistas, ir, platicar, animarnos entre todos, y ahorita tengo una exposición, individual en la Casa de la Cultura, y también, o sea, pues, es así como que estar invitando, ¿no? Invitando. Yo entiendo, ¿no? Los tiempos ahorita, o sea, Tijuana ya con sus millones de tráficos y carros y todo, los horarios a veces no permiten a uno, ¿no? ujú. Ir, y es así como: "Ay, mándame un video", y yo: Ay. "Vas a correr una expo en 10 minutos, no te vas a tardar tanto". Pero, pues sí es eso Estamos en súper eso. complicado. Sí, sí, Nos sí. quedamos acostumbrados, yo creo,
No, no sé, Ujú, está ujú. Bueno, pues la inmediatez, ¿no? Como todo, pero bueno, siempre es la recomendación, obviamente, y la invitación al público a que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ver de manera virtual las piezas, a realmente estar frente a ellas, ¿no? El espacio se transforma, ¿no? Además, ¿no? sí, Todo te envuelve, ¿no? Te envuelve el olor de las piezas, te envuelve todo lo que estás visualizando, esta sí. cuestión de poder ver las texturas, ¿no? De la obra. Y ahora sí que también los formatos, ¿no, Vero? Porque bueno, también los vemos virtualmente y nos imaginamos que son unas cositas y llegas y es una cosa enorme, ¿no? Entonces, hay un chorro de cosas Sí, también eso. O también al revés. Te al imaginas que revés es una también. pieza gigante y dices, wow, y luego es una Ese- sí, también pasa. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ahorita, de hecho, también, por ejemplo, me ha pasado mucho de que, ay, mándame una foto con la pieza, es Mm, para que la vean en relación de persona, ajá. pongo esa medida, ¿no? O sea, no, ya no hay, ya no se sabe cotar. O sea, es así en relación a la persona, en relación al sofá, a la mesa, o sea, Claro, sí, sí, sí. Con sí, todas estas totalmente. aplicaciones, ¿no? Además que ya te lo ponen ahí. Ajá, Claro. Pero bueno, yo entiendo que esto es pues necesario para a lo mejor personas que están fuera de la ciudad de donde está la exposición, pero pues la verdad es que aquí público asistan a las exposiciones de manera presencial. Por ejemplo, ahorita Vero nos va a platicar precisamente sobre esta exposición que tiene ahorita en la Casa de la Cultura de la Colonia Altamira. Y bueno, ahorita les voy a compartir también algunas imágenes, nada más para que se piquen con la obra de Vero, pero no es toda la que está ahí, ni les vamos a pasar todo lo que está en la exposición, así que pues vayan, ¿sale? Pues platícanos, Vero, ¿qué te parece pues sobre tu obra, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu interés en las temáticas? Y pues bueno, exacto, ay, perdón, ya se me trabó. Sobre esta exposición que estás presentando ahora. pues mira, yo trabajo mucho, mi enfoque es así sobre la naturaleza, ahorita así como ha sido también sobre nuestra huella en el medio ambiente y es como mi exploración es como que, como desde lo geológico, así como lo natural, que el proceso natural de las cosas, como lo ecológico, que tiene que ver con nosotros, nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente, y lo cosmológico, ¿no? Como la conexión con todo el origen, con lo que viene de afuera, con lo que nos imaginamos, ¿no? Que sucedió, que va a suceder, ¿no? También a mí me gusta mucho explorar técnicamente formatos, o sea, jugar con formatos. Ya tengo unos, pues desde el 2017, trabajando con obra de formatos irregulares, Ujú, como que sacando la obra del formato convencional de ujú, un cuadro, o sea, estuve trabajando muchísimo tiempo con la obra como muy centralizada, ¿no? Entonces, en esta exposición que estoy presentando en Casa de la Cultura, es trabajo de los últimos 4 años, se podría decir. Más que nada es los últimos, o sea, la obra ya el resultado final es los últimos 2 años. ujú, Em, pero son cosas que vengo trabajando ya desde hace tiempo, ¿no? claro. Y que quería explorar, no me había dado el tiempo, no me había dado el espacio para hacerlo. Y pues más que nada, sí, sí, o sea, si vas a ver así como 2003, 2000, digo 2023, 2022, 2024, pero también tengo del 2020 y del 2021 me parece que unas dos, tres piezas nada más, pero en sí la exposición está compuesta por 46 piezas, que sí es Claro. un buen, o sea, Un sí está buen número, grandísimo, claro. un buen numerito, sí. Y por ejemplo, varias de las piezas que he estado trabajando que son en formato irregular, vienen, o sea, como que mi punto de partida de trabajo es del collage, ¿no? Ok. Y trabajaba yo con National Geographic desde el 2008. Empecé a trabajar con revistas National Geographic Mm, 2007, 2008. ujú.
Y trabajaba antes con muchos mapas, y hacía como unas como nuevas geografías en ese entonces, ¿no? Ok. Como borrando estos límites geopolíticos y todo. Entonces, trabajaba con esto y trabajaba también con textil. Y eso ya se fue tornando a otras cosas. Y mientras iba haciendo estas investigaciones en estas revistas viejitas, porque eran como revistas súper viejitas de los 70s, 80s, 60s, iba guardando mucho de imaginería de naturaleza, ¿no? Y decía, quiero empezar a trabajar con esto, pero como que todavía no sé cómo va a irse juntando, cómo le voy a dar forma a esto. Y todo eso empieza a tomar forma como en el 2013, por ahí. Empecé a trabajar ya mucho empecé a usar el collage, pero yo continuando los paisajes, ¿no? Entonces era como una cosa como de diagramas, como ver como desde diferentes ángulos, pero también se tornaba algo como imaginado, o sea, con una imagen de un espacio que existe, pero continuado con algo ya imaginado, ¿no? Y eran formatos pequeños por lo mismo del collage. Entonces, todo eso dije, ok, ya, esto ya no me está dando porque yo ya quiero explorar formato más grande. Entonces lo empecé a convertir en dibujo. Entonces era como a usar estos como mi base, mi inspiración, y ya convertirlo en un dibujo ya mucho más grande, pero lo tradicional del dibujo, pero trabajado sobre tela. Entonces, por ejemplo, aquí atrás puedes ver, ¿no? Uno de estos, ya es un formato más grande, es grafito sobre tela mezclado con pintura, entonces ya se empieza a salir del formato pequeño, y explorarlo en formatos más grandes, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en la exposición en la galería en la Benjamín Serrano, se llama Temporalidades de un santuario. Entonces es como que el santuario, que es la tierra, ¿no? Que es lo que nos da. Entonces son como diferentes, pues como fragmentos de diferentes paisajes, ¿no? O sea, desierto, arena, piedras, selva, bosque, ángulos distintos, aéreo, de laterales, unas cosas son imaginadas, otras cosas sí son tomadas te digo, utilizo estas revistas, veo un montón de documentales científicos, me encanta así de que a veces estoy chambeando y órale, Ahí lo pongo un tienes. sí, y está padrísimo porque, pues, es contado por científicos, ¿no? Entonces, y también que los científicos también tienen pues, este sentido de emoción, de que te están compartiendo como lo que encuentran en la naturaleza, con lo que se topan, y es muy bonito porque también es como muy parecido como al proceso artístico de cuando nos vamos topando con cosas, ¿no? Entonces, yo, pues, me voy retroalimentando de todo, pues, de esta información para chambear en lo mío, ¿no? Claro. Y ahorita, pues, ya en los últimos 2 años, de hecho, me he estado tratando de salir, y ahora yo ir a explorar los lugares, ¿no? Hacer yo mi propio, como registro de campo, para que esto se convierta en parte de la iconografía de mi trabajo, ¿no? O sea, obviamente voy a también, o sea, estamos como que en constante alimentación, de los medios, de la tele, bueno, la tele, o sea, nosotros escogemos ya que vemos, ¿no? Claro. Pero,
O sea, estamos viendo todo esto, pero ahora yo lo quiero unir con mi propia experimentación del campo, ¿no? Claro, digamos, tú trasladarte, ¿no? Ya también tener esa experiencia de estar en el lugar, tú tomar esos registros, esas Y, fotos, ¿no? Y a partir de eso ir creando, ¿no? y Oye, eso, soy ajá. pésima fotógrafa, para empezar. Soy pésima fotógrafa. ¿A Entonces, poco? no, Pero se me hace muy extraño escuchar eso. híjole, no, hombre, no, lo reprobé 2 veces en la universidad, fotografía, uno, no, o 2, ya ni me acuerdo. Pero sí, soy muy mala, o sea, qué impresionante. Fui a hacer el registro, digo, un paréntesis, fui a hacer el registro de la expo, compré lámparas así de soft light porque, Ujú. la luz en la galería es muy amarilla. Entonces fui a comprar y, no, hombre, me prestaron una cámara, padrísimo y todo. Llego aquí al estudio y todas borrosas las fotos, así, cero enfoque. Tuve que volver el siguiente día a hacer el registro. Y así como, no puede ser que tomé 200 fotos y de estas 200, 10 y así como que medio me ay, no, no, no. Entonces, ha sido también un buen, digo, es diferente registrar obra que estar tomando fotos afuera en la naturaleza, o sea, porque si no está enfocado, tú sabes cómo es, o sea, no pasa nada, porque lo estoy usando para yo transformarlo en otra cosa, ¿no? Pero sí, bien impresionante me pasó eso Con con tus el registros. registro, sí, sí, un buen paréntesis ahí. Bueno, pero de todos modos supongo que las fotos que vayas a tomar, pues te van a servir, pero. Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿y a dónde te piensas desplazar para esto? ¿O qué lugares de aquí de Baja California te gustan para registrar? Pues Tecate, Ujú, o sea, ahorita tengo muchas ganas de ir hacia Joshua Tree, ujú, pues así como que entre el desierto, la arena, la naturaleza también, ¿no? La flora del mismo lugar. Tengo muchísimas ujú, ganas de ir para allá. Y ahorita lo que he estado haciendo es ir al valle. ujú, O sea, digo, no voy muy seguido ni nada, pero así como a tomar parte del paisaje, valle y sus alrededores, así como hacia la playa también. Pues ver las texturas, ¿no? O sea, ver cómo esto lo puedo como traducir a mi lenguaje, ¿no? A mi claro. lenguaje visual, y he estado trabajando con, por ejemplo, tomo estos registros y lo voy convirtiendo como en algo gráfico y esos mismos los dejo como si fueran los voy convirtiendo en patrones y con esos mismos patrones voy haciendo diferentes tipos de composiciones en la obra y quedan como si fueran como unos comodines, ¿no? O sea, de repente vas a ver un mismo patrón en varias piezas, Mm, ujú, eh, pero hacia la composición, con diferentes elementos de naturaleza y todo. Entonces, por ejemplo, en la expo te encuentras con que, ok, esto mismo lo vi acá en esta otra pieza, ¿no? Entonces, es como ir construyendo como collage, mm, ¿no? ujú, ujú, Y ahora sí, como jugar con las dimensiones, a veces de repente hice hice un patrón con una piedra, con un cuarzo, ¿no? Entonces, este cuarzo, esta huella que hice la he estado trabajando la he estado usando como un elemento más de las piezas ok. y de repente ha estado así como que gigante, en otras así como en chiquito, entonces como que puedes encontrar ese mismo patrón en las diferentes piezas y es así como un elemento como muy, muy, muy de la baja, ¿no? Que por Mm, toda la baja hay muchas, o sea, la misma tierra tiene mucho cuarzo y pues como de ese tipo de elementos que he estado trabajando que son de mis propias imágenes de los lugares de mi investigación de campo, pues te digo, agarré esa piedra y ujú, órale, ujú. hacerla de diferentes formas. Ok, ok. Bueno, entonces por lo que nos estás platicando, Vero,
bueno, mucho de tu interés obviamente es por la naturaleza en tu obra y de alguna manera, pues abstraer, ¿no? Abstraer ciertos patrones que vas encontrando y pues irlos poniendo obviamente en tus piezas, ¿no? Ujú. Y con respecto a las técnicas, Vero, que vemos ahorita en tus obras, digo, ahorita yo he estado compartiéndole un poco al público, algunas de bueno, de las imágenes de tu obra. Ujú. Nos mencionabas que, bueno, que el collage, ¿no? Ha sido parte importante dentro de tu obra y pues no sé, ahorita mencionabas algo como de técnicas mixtas también, ¿no? Por lo que mencionaste, ¿no? De Ah, mezclar el grafito, la pintura, etcétera, ¿no? Pues no sé si nos quieras explicar un poquito más sobre cómo estás explorando estas diferentes técnicas, Vero, claro o que por qué sí. las has escogido específicamente esas, ¿no? Fíjate que el dibujo a mí me encanta, estuve, te digo, como a raíz de como mi interés por llevar el collage a otra dimensión, así como a explorarlo en más grande, empecé a trabajar de nuevo con el dibujo, porque tenía muchísimo que no trabajaba con dibujo, ¿no? Y y me fui así como pues, a lo clásico, ¿no? A lo tradicional, que es grafito sobre papel. Pero dije: "También el papel me está quedando chico". Entonces, vámonos a algo grande, y empecé a trabajar con el grafito sobre el lienzo, y a convertirlo en casi, casi un otro acrílico, ¿no? Porque lo voy trabajando en capas, le voy poniendo, Matt Miriam entre medio, y de repente terminan, para hacer un dibujo, son 6 capas de grafito, o sea, una sobre la otra, y trabajando sobre el Matt Miriam para ir jugando con hacerlo de lo difuminado, de darle ay, se me fue la palabra, Pues como ir sobreponiendo, ¿no? ir sobreponiendo, Ujú, pero también como darle la profundidad ujú, que, pues, que claro. haces con el lápiz, ¿no? Ujú, Y, por ejemplo, el acrílico yo lo trabajo así como super flat, no lo trabajo, o como medio acuarela, mm, no lo trabajo tan no ni denso, modelo pues. hiperreal, ni nada de eso, porque no, yo ya me fuera ahí, ya nunca terminaría, yo creo que algo, ¿no? Entonces, con el grafito me da esa libertad, aunque ahorita dije, creo que no más con el grafito ahorita por un buen rato, porque hice una pieza para la exposición esta, que es de 1 metro por 1,20. Todo el fondo es grafito Mm, y es un bosque. Entonces, fueron así como unas semanitas de dibujo que fueron bastante pesadas, y que ya lo siente uno en el cuello, en el hombro y en la espalda, ¿no? Entonces dije: "Okey, vamos a irnos a regresar a explorar un poquito lo gráfico", ¿no? Porque termina siendo, o sea, ahora sí que es decir lo mismo conforme con la técnica que quieras usar, ¿no? Entonces, digo, previo a esta pieza, porque esta pieza fue como que hasta me dio un capricho, porque yo dije, me había empezado a ir del dibujo tradicional de grafito, empecé a trabajar a convertirlo en algo más gráfico, también para que sea un poquito más rápido el proceso, y también que está bien padre, pues me gusta mucho esa otra forma de dibujar. Y empecé a hacer varias de las piezas que encuentras ahí en la expo, son así. ujú. Y no, pero también quiero regresar a esto, ¿no? Entonces fue así como un capricho que dije, bueno, no, regresamos un poquito ahí a lo gráfico. Y entonces estoy trabajando como con esta yuxtaposición de técnicas entre que lo gráfico, lo tradicional de lápiz con brochazos, que para mí, por ejemplo, los brochazos yo le he ido dando como un valor de que es como significan para mí transformación, ¿no? Mm, Entonces, ujú, como empecé a trabajar con esta onda de los brochazos ya también hace un buen, y era como a partir de la iconografía que usan como los diagramas de la NASA
las corrientes de aire o la corriente de cómo se van haciendo los deslaves o todo esto, ¿no? O las mismas capas de la Tierra, lo estratigráfico, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar con estos brochazos y ahora los integro son parte de la iconografía, ¿no? De trabajo. Y para esta exposición hice una instalación grande donde agarré los brochazos que empecé haciendo así de chiquititos, los fui convirtiendo en más grandes y ahora ya son como el propio elemento, ¿no? Entonces, es como si fuera un collage gigante, una instalación de una pared. ¿Cuánto mide la pared? Ay, creo que mide 7 metros. Ah, caray, Es sí una pared está amplia. bastante grandecita. Sí. Entonces me aventé esta instalación, son 20 piezas y o sea, son 20 piezas de ya formatos desde, o sea, 20 pulgadas y el más grande mide 48 pulgadas, ¿no? Entonces sí es un tamaño así bastante grande y esas piezas han estado muy padre porque las he estado trabajando con mi papá, me ayuda a él le gusta mucho la carpintería. Entonces hacemos un proceso bien chido en el que yo la trabajo en Canvas normal y la corto, lo calco en madera, él se lleva la madera, la trabaja y me hace como el canvas, revisamos que esté todo a la medida, perfecto, ya que él terminó con la pieza, revisamos todo, me la traigo y lo convierto en canvas, ¿no? Entonces, es como otro valor más a que le doy a estos iconos que ya se están convirtiendo en esta otra cosa como ya más grande y dándoles otro, como un resignificado, ¿no? Claro. Y pues es una exploración de técnicas, ahí ya se convierten estas piezas en una como pintura escultórica, ¿no? Con un Claro, carácter escultórico. claro, claro. Sí, bueno, ahí el público seguramente ha podido ver en las imágenes que les estamos compartiendo algo para que se den idea, pero bueno, como siempre la cuestión de que vayan a la exposición para que vean esto, no es lo mismo ahorita ver, ¿no? En la imagen ahí, lo que nos está mencionando Vero, ya ver esa pared como mencionaba de 7 metros, ¿no? Con estas Y piezas por creo que sí ahí. son 7 metros, ¿eh? Capaz de que no, pero Bueno, según pero yo una pared grande. está bastante grandecita. Bueno, más que nada eso, para que vayan y la vean. Oye, Vero, ¿y cuándo se puede visitar esta exposición? Mira, está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 2, nada más que los sábados es con previa cita, pero yo voy a estar ahí los 2 próximos sábados. La expo se queda hasta el 20 de junio, el 21 ya a desmontar y creo que el 22 cierran la Casa de la Cultura por como un mes o 2 semanas, algo así de De vacaciones. vacaciones, sí. Y yo, por ejemplo, voy a estar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde, ya esta última semana y media. Y los sábados también, ¿no? De diez a 2 voy a estar. Por si quieren pasar a visitar ahí y platicar sobre la obra, proceso, técnica o la investigación, pues están más que bienvenidos. Perfecto. Pues ahí está la invitación. Ya nos comentó Vero los horarios para que se den una vuelta ahí a la Casa de la Cultura de la Colonia Altamira en Tijuana. Así que pues apúrense también porque ya le quedan pocos días. Así que pues dense una vueltecita y una organizadita y pues y además pues bueno, aprovechando estos días que va a estar también Vero ahí, pues la pueden conocer y platicar con ella. No es de siempre que se pueda, ahora sí que preguntarle directamente al artista, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿No? Siempre Sí, tenemos dudas como público, yo creo, ¿no? Entonces, pues qué mejor que la misma artista esté ahí para pues compartirnos, ¿no? Su obra. sí, y es bien bonito, ahorita que he estado yendo, pues van muchos estudiantes Ay, y qué se me hace bueno.
Sí, y también niños, porque pues están como yendo a los talleres y todo, y es bien bonito también ver las preguntas que tienen, ¿no? Porque a veces uno ya como que ya lo tiene tan como en automático lo que hace, que ya no te haces preguntas como bien, no sé, bien básicas, así como bien, o sea, así con el sentido de que, claro, o sea, de que, ¿y por qué? No sé, la otra vez, ya ni me acuerdo bien qué me preguntaron, pero eran unas niñas iban a ballet. Y, o sea, como fue bien bonita su reacción y como ver bien bonito como el acercamiento que tienen al arte. No sé si sea su primer acercamiento o de sus primeros, pero pues eran chiquillas, Ujú, ¿no? ujú. Y pues es bien bonito cuando lo compartes, creo, ¿no? O sea, como estar bien acostumbrada, como te digo, estar encerrada en mi estudio, que lo compartía con visitas de estudio o lo compartes virtualmente, o sea, se nos olvida lo que lo que se puede generar, o sea, lo que se crea o sea, a lo mejor le siembras una semillita a alguien, a lo mejor no ya ni se acuerdan, ¿no? Pero, em, es como muy bonito la interacción así como bien personal, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, y es que estas son también experiencias, pues geniales precisamente para los visitantes, ¿no? O sea, la verdad, a uno seguramente le ha pasado, a lo mejor a ti te ha pasado, Vero, que de repente estás en la exposición y dices, guau, ahí está el artista, le voy a preguntar esto, ¿no? O te Ajá, acercas a escuchar a ver qué está diciendo, o sea, ¿no? Tener esas experiencias, pues también cercanas, pues sí, siempre son como, bueno, te dan mucho más información, te realimentan mucho más, ¿no? Y bueno, sobre todo esta cuestión, yo creo que también como público quitarnos un poquito este miedo a preguntar, ¿no? O sea, sí, porque para eso están las piezas, o sea, para eso se está mostrando y bueno, obviamente qué mejor poderle preguntar al artista, ¿no? Pero también entre nosotros, aunque a veces no esté el artista, pues esta cuestión de no tener esa pena de decir, ay, ¿sabes qué? Es que no le entiendo, ¿no? ajá, O ¿por qué será esto? O no entendí el mensaje, o por qué le puso ese título, ¿no? O sea, todas esas cuestiones como esas que son como preguntas más, por decir algo, básicas, ¿no? Porque a lo mejor ajá, no son preguntas demasiado técnicas o elaboradas, pero pues ajá, es lo que uno pues luego puede tener, ¿no? Y sobre todo los chicos que están pues apenas empezando a ver arte, ¿no? Que están sí, pequeños y que además pues son bien naturales, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué le ajá, pusiste ese color? O esto por qué, y esa mancha por qué es, ¿no? O sea, ajá. simplemente. Y pues bueno, como artistas, como dices, yo creo que todas estas preguntas nos hacen pensar así, ay, de veras, ¿y por qué la puse? Ay, porque según yo tenía mucha Sí, 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 luego justificación sí te y acuerdas, ¿qué pensé cuando hice eso? ¿Qué? ¿Qué? entonces bueno, pero bueno, para que el público, pues obviamente aquí que nos escucha, pues se anime a ir y sobre todo también si es público adulto, pues que se anime también a llevar a sus hijos, ¿no? Hijos, familiares, porque esta cuestión de acercarlos al arte, pues siempre va a traer buenas experiencias. Y realmente es muy raro que vaya a pasar que el llevarlos a una puesta en escena, una exposición, una danza, les vaya a traer algo negativo, o sea, al revés. Es al Claro, revés. claro, totalmente, Se desata totalmente. una reflexión, más bien un diálogo, ¿no? Sí, fíjate que un amigo, nos compró piezas cuando sus hijos estaban bien chiquillos, ¿no? Tenían como, creo que el grande tenía como 5 años y el chiquillo tenía 2, algo así, o ponle 6 y 2, ¿no? Y les puso las piezas en su cuarto. O sea, él compró las piezas y Mm, las puso en su cuarto. No, pues así de que los morros, de que, papá, quiero clases de cerámica, quiero clases de pintura, y ahorita él va a la expo y va con ellos. ujú. O sea, y ya son, pues ya son teens, que ya no quieren salir con los papás, pero no, quieren ir a todas las exposiciones y se me hace padrísimo eso porque, o sea, despiertas un interés, un algo distinto o sea, como fuera de lo que a lo mejor los morros ahorita están experienciando, ¿no? Y no sé, a mí me encanta verlos en las exposiciones. Se me Claro. hace súper
padre, Sí, sí, así sí. como que tengan ellos la necesidad, la curiosidad, y que aparte pidan clases, ¿no? O sea, se me hace súper bonito, o sea, porque es una edad bien difícil, o sea, 14 años, ¿no? Es ay, una edad bien difícil y que quieran eso, se me hace súper bonito. Claro, claro. Oye, Vero, y ahorita tú, bueno, ya sé que estás bien ocupada, pero no sé si también das clases, ¿no? No, Ahorita soy no. muy mala para dar he dado pocas veces clases, este, debería de, creo que sí sería algo bueno, pero no me he dado el tiempo, no me he dado el tiempo, el espacio, o sea, he estado trabajando en proyectos como comisionados y así, Ujú, ujú. entre eso y entre los espacios en que encuentro en las comisiones, o sea, me voy a chambear en mis proyectos, ¿no? Claro. Y esto es un resultado pues de obra que he estado trabajando fueron creo que cuatro comisiones bastante grandes que fueron entre el 2021 y 23. Entonces, este trabajo ha sido como los espacios entre medio de esto, ¿no? Y que también estas comisiones han sido muy padres porque han sido como muy libres Ujú, de que necesitamos para aquí, tú haz lo que quieras, nada más de este tamaño, porque no tienes algo de ese tamaño, entonces necesitamos algo de ese tamaño, pero ujú, súper libre. Entonces, lo cual a veces es un poco estresante porque dices, ¿qué tal si luego dicen sí y a la hora de la hora cuando se los presento dicen no, y eso está bien horrible o eso no es lo que queríamos, ¿no? ujú. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar con estos clientes que me han dado esta gran libertad que la he podido seguir, o sea, que a la hora de estar haciendo este trabajo, también se convierte en parte de mi, o sea, es de mi portafolio, ¿no? No, Ujú, no ujú. es como algo completamente distinto, no es cosa que no tiene nada que ver. De repente sí me han pedido así como cosas que nada que ver con mi chamba, que digo, no, pues mejor los dirijo a otros artistas que sé que sí trabajan ese tipo de comisiones o que es ese el concepto que ellos están chambeando, ¿no? Ujú. Pero pues parte del trabajo que está en la expo es como que viene también junto con pegado con estas comisiones y pues me da como mucha felicidad poderlo tener, pero sí no me ha dado el espacio para talleres. Claro, claro. Bueno, pues Eh, sí, 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 ¿no? Y está bien, porque bueno, pues habrá artistas que pues se dedican más a la obra, como otros más a las comisiones, otros a clases, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Pero bueno, yo te lo preguntaba nada más para saber y que el público también supiera, porque bueno, si la respuesta era sí, obviamente era para que también el público te ajá, pudiera contactar en ese sentido, pero entonces más bien contacten a Vero para comisiones, para venta de obra, así que pues bueno, ahí vaya, ahí síganla en su Instagram, que aquí lo pueden ver en pantalla. Y pues obviamente cualquier cuestión que quiera alguien comprar alguna pieza, si van a la exposición y quieren comprarle algo, pues bueno, ahí contáctenla ahí en su Instagram, ahí a Vero, ¿no? Y pues dense una vuelta. Vero, y ahorita además de, bueno, ahorita termina la exposición ya en un ratito, ¿y dónde podrá el público digamos, ver, más adelante tu obra? ¿Estás participando ahorita en algún proyecto, o algo a lo que quieras invitar al público, además, tal vez en unos meses futuros o algo así? Algo que tengas por ahí pues planeado. ahorita fíjate que no, ahorita no tengo una posibilidad de un proyecto para diciembre. Todavía tengo hasta el 14 de junio para decidir si, Si le si, entras o no. si ajá, o no. Y si sí, pues les paso las noticias pronto. Pero en realidad ahorita, pues seguir trabajando en mis proyectos, o Ujú, sea, es como ir, pues continuar la exploración de lo que estoy chambeando, ¿no? Y claro. voy a empezar a trabajar también con otros materiales reciclados, como continuar un poquito el proyecto que presenté con el FONCA y
como que es como medio un híbrido entre eso de los estratos sintéticos, se llama ese proyecto, y con lo que estoy trabajando ahorita de los paisajes. Este, y por lo pronto, pues es eso, y entre que lo del proyecto este, que es una residencia, la que tengo para decidir para el 14 de junio, y me emociona mucho, pero todavía estoy en veremos, ¿no? Entonces, a partir de ese día, ya sé para dónde va mi vida. Claro, claro, claro. Ahorita estás como en este, a ver qué se Estoy en hace y ya ver para sí. dónde. Y luego acabo de terminarme, nunca había hecho un catálogo. O sea, siempre tengo mi portafolio, tengo mi portafolio en inglés, en español, y ahorita me aventé un chambonón con hacer el catálogo de la exposición, para estarlo, pues, usando también para invitar, ¿no? Y quedó bien bonito y también como una documentación de que, porque tenía 5 años sin tener una exposición individual, también esa es otra, ¿no? Entonces, estuvo muy padre porque la exposición entró sin querer, queriendo, dentro del marco de Tijuana Design Week. Ujú. Y ya ves que este año es lo de World Design Capital de San Diego, Tijuana. Entonces, estuvo dentro del programa y estuvo bien chido porque fue la inauguración y a la par, Oslin Wizard, que es una artista visual tijuanense, muy amiga mía, que la quiero muchísimo, ella quedó seleccionada con un proyecto también en Tijuana Design Week, y ella hizo como una intervención pasiva a la par de que fue mi inauguración, ¿no? Entonces, ella tenía unos vestidos collage, que está chistoso porque de repente siempre tenemos alguna similitud, ¿no? En lo que estamos trabajando las dos. Y fueron, entonces se integraban las personas que estaban, que traían puestos sus vestidos con el público que estaba asistiendo a la expo, y quedó en algo súper bonito, pues nunca lo habíamos hecho en ninguna de las dos, y aparte también después de 5 años de sin tener expo individual, que también tenía mucho nervio porque dije, a ver, o sea, el no estar asistiendo yo a exposiciones también es como, a ver, necesitamos entre todos como apoyarnos, ¿no? Y dije, ay, pues va a haber varias tachitas de que no he ido a unas, y pues espero y sí pueda, o sea, sí poder compartir, ¿no? Con mis amigos, con colegas, con mi familia, con personas que no conozco también, ¿no? Y estaba muy nerviosa por, pues, por tanto tiempo pero todo salió así De súper. maravilla. Qué Sí. bueno, pues muchas felicidades, Vero. Oye, Muchas pues ya se nos acaba el tiempo, Vero, rapidísimo, como siempre, ¿no? Siempre nos quedan más ganas de platicar, pero ¿qué te parece si pues te dejo estos minutitos para ti, para que te dirijas tú directamente al público si quieres hacer alguna invitación, una recomendación, no sé, un consejo, lo que tú quieras. Pues mira, primero que nada los invito, espero y puedan asistir a la exposición, ahorita que ya le quedan estos últimos días, es hasta el 20 de junio, y ahí yo voy a estar. Mi página de internet, mi Instagram es, me pueden encontrar como Vero Gleski, y mi página de internet es verogleski.com. Cualquier correo, me pueden mandar un correo, si quieren preguntarme sobre algún consejo, sobre alguna técnica, sobre un material o algo, con todo gusto, los puedo ayudar. Y pues algún consejo, ¿qué será bueno? Pues a no rendirse. Está bien difícil esta carrera, pero es muy padre y muy demasiado de introspección, demasiado personal, y pues es echarle los kilos que uno pueda, ¿no? Así Y es. también saber cuándo no, también eso también es súper válido, porque también tenemos esta cultura de nunca te rindas y nunca, siempre síguele y no te des por vencido y todo. Y sí, sí lo creo que creo que tiene toda la razón del mundo, pero también es cuando ya se mete como en problemas de salud mental, en salud Mm. física,
pues también es una carrera que sí requiere también tu salud física, ¿no? Y pues terminamos siendo freelance y que se pone difícil la onda de un seguro médico, todo este rollo. Entonces, cuando ya interfiere en eso y hay otros intereses que también con los cuales se puede hacer mancuerna entre el arte y algún otro interés, es también a buscarle por otro lado, ¿no? No, no pasa nada. Perfecto. Pues muchas gracias por tus consejos, Vero, y por tus palabras. Y pues agradecerte que nos hayas platicado pues un poco sobre ti, que pudiéramos haber conocido más tu obra, y bueno, pues obviamente al público agradecerle también por haber estado aquí en la plática, que como siempre la invitación grande para que nos ayuden a difundir estas pláticas, para que más personas conozcan a los artistas, en este caso que más personas conozcan la obra de Vero y se enteren obviamente de esta exposición que está ahorita, que pueden visitar hasta el 20 de junio, que ya nos comentó aquí Vero. Dense una vuelta, ya saben que ahí va a estar también unos días. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a difundir el arte hecho en México. Y a ti muchas gracias, Vero. Pues nos vemos muy próximamente. Seguimos Muchísimas aquí en gracias a ti contacto. también, Noemí. Gracias por la invitación y gracias por este canal también, porque es muy importante para todos, la verdad. Y ojalá que sí, que a difundirlo lo más que se pueda entre todos, ¿no? O sea, el público como los artistas, que es una plataforma muy bonita. Muchas felicidades. Gracias, Vero. Pues sí, no nos cuesta nada ahí darle un compartir. Pues muchas gracias a todos y pues nos vemos en otro programa de Arte Hecho en México. Hasta pronto. Bye, bye. Bye. Gracias.